Bueno, Diógenes, y el presidente Luis Abinader continuó este fin de semana ya eh, con su agenda de visitar el municipio cabecera de alguna provincia del país, y esta vez estuvo en La Vega, en la zona franca industrial de ese municipio del norte del país. Anunció la construcción de 10 naves industriales con una inversión de 300 millones de pesos que van a generar alrededor de 600 empleos de manera directa. Esto fue lo que anunció en una actividad que se celebró justamente en ese parque industrial ubicado ya en la salida de La Vega, en la salida hacia Santiago, próximo a la autopista Duarte. Él igualmente en La Vega se trasladó a la comunidad de Sabaneta, específicamente en el callejón Matanza, en La Vega, donde hizo entrega de 5 viviendas que fueron reconstruidas en esa comunidad de Sabaneta, se llama Callejón de Matanza. Esto es parte de un plan que tiene como meta la construcción de 1.470 viviendas en toda la provincia de La Vega, con una inversión de 1.950 millones de pesos. La verdad que la inversión es bastante alta, no sé, pero estamos hablando de 1.950 millones de pesos. Entonces yo No, entiendo Manuel, que disculpa, disculpa, esa es la inversión del proyecto en sentido general. general, sí, Sí, no y el solamente la proyecto, provincia de La Vega. no, por eso yo también ese número me llamó la atención. O sea, 1.950 millones de pesos en 1.400 viviendas. Yo dije, no, ese número no está mal. Pero después, buscando información, me di cuenta que no, que eso es de todo el proyecto y que involucra a todo el país. Y habla de 30.000 viviendas. Sí, y que en ese proceso se van a generar igualmente 6.800 empleos. Otro anuncio que hizo el presidente Abinader es que ya se había adelantado que no se otorgarán bonos, digo que no se otorgarán cajas navideñas durante la celebración de la Navidad a familias de escasos recursos. Y lo que hará el gobierno es que va a entregar, en vez de caja navideña, van a entregar unos bonos que vendrán en una tarjeta, al igual que la tarjeta Solidaridad. Esto es lo que se está hablando, es decir, no van a ser cajas navideñas, sino que las familias tendrán una tarjeta donde se colocará una dotación de fondos que podrán ir a un colmado o a cualquier establecimiento comercial, un supermercado, y ahí comprar los artículos básicos para la cena de Navidad. Y la intención es, según explicó el presidente, evitar aglomeraciones, evitar desórdenes durante estos procesos de reparto de cajas que regularmente provocan muchedumbres, provocan muchos empujones y crean situaciones un poco fuera de control en el marco de esta pandemia del COVID-19. Entonces, no iba a ser de todo agradable mantener ese método como con la tradición pasada. Y hablando de inversión, hoy precisamente el periódico Listín Diario hace un resumen del monto de las promesas de obra que ha hecho el presidente Luis Abinader en 86 días de mandato constitucional. El monto de las obras prometidas por el presidente Abinader, muchas de ellas en estas visitas semanales que ha estado realizando en diversos puntos del país, es de 113.478 millones de pesos. Eso incluye la remodelación del puerto de Manzanillo, la ampliación y remodelación del puerto de Barahona, la ampliación y remodelación del muelle turístico de Puerto Plata, e igualmente un proyecto turístico muy ambicioso que es el de Bahía de las Águilas en Pedernales. E incluye también otras decisiones que el gobierno ha anunciado en términos de infraestructura, como es la carretera del Ámbar en Puerto Plata, que uniría a Puerto Plata y Santiago de los Caballeros, así como otro proyecto de infraestructura. La verdad, yo considero que son proyectos bastante ambiciosos. El número de la inversión que se está calculando es bastante alta, sobre todo en un contexto donde el gobierno se ha estado manejando concretamente a través de empréstitos internacionales, porque como consecuencia de la pandemia que está afectando
no solamente la cotidianidad, la vida diaria del dominicano, sino también la producción, el sector productivo nacional. Esto ha impactado negativamente en lo que son las recaudaciones fiscales del gobierno, que se han caído de manera drástica, aunque en estos últimos meses se ha estado hablando de cierta mejoría, pero igualmente la situación sigue igual hasta el punto de que este año lo que se estima es, lo que se proyecta es que tendremos un déficit fiscal de alrededor entre un 10 y un 12%, que es bastante alto. Entonces, todo esto me parece que es un monto de inversión que se está proyectando o que se está programando bastante alto. Vamos a esperar cómo se maneja el gobierno para cumplir con todas estas promesas. Don Diógenes. Todo eso está contemplado ya, Manuel, en el presupuesto. Si lo llegan, bueno, ya eso no de eso ya es otra cosa. Ya eso es Bueno, otra cosa. en el presupuesto, Pero no es mentira. Disculpa. en el presupuesto del 2021. Exacto, exacto. Porque la mayoría de esas cosas son para el presupuesto 2021, aunque veo que ahí está lo que mencionábamos hace un ratito de las 600, de las 1.400 viviendas de La Vega que se iban a reconstruir allá. Veo el programa aquí en esta última parte que el proyecto se llama Dominicana se reconstruye y el proyecto contempla la reconstrucción de 30.000 viviendas en todo el país con una inversión de 1.900 millones, lo que hablábamos hace un momento, lo que significa que ya ese proyecto no es para el año que viene, ese proyecto ya está en curso y realmente es un monto considerable y es un monto que hay que respetar, ¿eh? Creo todos los economistas coinciden que si algo provoca reactivación económica es el sector de la construcción. Entonces esperemos de que si todos estos proyectos ambiciosos, todos, se van a ejecutar durante el 2021, entonces auguremos un éxito, auguremos un año que no sería tan difícil como se está pronosticando. Así que vamos a esperar entonces, esperemos. Nosotros esperemos estar vivos para verlo todo, ¿verdad? Mira, Diógenes, la situación en los Estados Unidos se está complicando. Y no se está complicando porque los votos que han sido contados, contabilizados ahora en favor del candidato demócrata Joe Biden, vayan de alguna manera a ceder frente a lo que está obteniendo el presidente Donald Trump, que no muestra ningún tipo de avance significativo en el conteo que todavía se registra en 5 estados que están todavía contando votos en los Estados Unidos. La dificultad viene determinada del hecho de que Trump, por un lado, ya anunció un proceso de impugnaciones judiciales al proceso que muchos expertos en temas legales en los Estados Unidos no le están augurando todo el éxito. Dicen que es difícil que él pueda probar en cortes de los Estados Unidos que ha habido un manejo irregular de todo el proceso electoral, pero fundamentalmente lo que se está produciendo ya a partir del día de ayer, fundamentalmente en el curso del día de hoy, son decisiones de carácter administrativo que ha impartido el presidente Trump tratando de entorpecer el proceso de transición que debe operarse en los Estados Unidos una vez se concluya la totalidad del conteo de los votos emitidos el pasado 3 de noviembre. Entonces media ya un proceso de transición hasta el 20 de enero, que es cuando oficialmente se tiene previsto que John Biden asumiría la presidencia de los Estados Unidos. Por ejemplo, esta nota que publica CNN dice que la realidad se está asentando entre los aliados del presidente electo John Biden de que la transición previa a su toma de posesión el 20 de enero puede ser más difícil de lo que muchos dentro del mundo de Biden habían asumido, dijeron 2 funcionarios este lunes, con una pelea legal que ahora es una posibilidad. Biden les dijo a sus aliados durante el fin de semana que quería darles a los republicanos y al presidente Donald Trump un poco de tiempo para aceptar los resultados de las elecciones. Pero la administradora de la Administración de Servicios Generales
GSA, por sus siglas en inglés, designada por Trump, Emily Wilfy, cuyo trabajo es declarar que hay un presidente electo, una medida que desencadena el proceso de transición, aún no ha hecho esa declaración. Y la GSA emitió un comunicado el lunes comparando incorrectamente la victoria de Biden con la elección de George W. Bush contra Al Gore en el año 2000, en la que el resultado de esta etapa estaba en duda. La declaración provocó preocupación en el campo de Biden de que se enfrenta a una lucha para que las agencias federales acepten la legitimidad del resultado de las elecciones del 2020. Los aliados de Biden comenzaron a intensificar su retórica sobre el asunto, defendiendo la legitimidad de las elecciones en entrevistas televisivas y más, dijeron los funcionarios. En una llamada con los periodistas el lunes por la noche, los funcionarios de transición de Biden no descartaron acciones legales contra la GSA para intentar forzar el inicio del proceso de transición y dijeron que tienen una serie de opciones. Es decir, se trata de una situación nunca vista en los Estados Unidos, es decir, que la propia Casa Blanca trate de obstaculizar ese proceso de transición. La realidad, rápidamente, Diógenes, es que en Pensilvania, donde ya los medios de comunicación norteamericanos han proyectado a Joe Biden como ganador, la cantidad de boletas que faltan por contar son mínimas y no alterarían la tendencia que se está observando actualmente. Y CNN decía hoy que en el caso de que los votos llamados ilegales por Trump, que se refiere a los votos por correos que llegaron el 3 de noviembre al estado de California, eso es lo que Trump llama votos ilegales, se está diciendo que son alrededor de 10,000 votos. Si todos esos votos se contabilizan en favor de Trump, aún así Biden mantiene su ventaja y gana ese estado que le suma 20 votos electorales y que lo lleva entonces a obtener 279 votos electorales. Pero hay otros medios norteamericanos que ya dan Arizona del lado de Biden, lo que lo coloca con una votación con votos electorales cercano a los 300 votos electorales. Es decir, que el cuadro en términos de votos se le torna bastante difícil a Donald Trump y solamente faltaría que alguna corte, siempre y cuando se le presenten evidencias y pruebas concretas del fraude que está denunciando la campaña de Donald Trump, podría fallar a su favor y esto tendría que hacerlo en estados que por los votos electorales que representan no cambien ya el panorama electoral que tiene vigencia hoy en los Estados Unidos. Manuel, en el día de ayer, el líder del Senado de los republicanos decía que el presidente Trump está en todo su derecho de pedir la revisión, tal y como los demócratas pidieron revisión en el año 2000, en las elecciones en las que Bush, hijo, Bush W., frente a Al Gore, que el Partido Demócrata pidió revisión y al final de cuentas, de todas formas, le adjudicaron el triunfo a Bush. Entonces, él decía que en esta condición Trump está en todo el derecho de pedir una revisión del conteo, si así su equipo y él lo entienden, y que eso no tiene nada de malo, que lo que hay es simplemente que revisar a ver si finalmente lo que él dice puede tener validez y si al final de cuentas no tiene validez, entonces solo adjudicarle el triunfo a Biden y él dice, y se acabó. Pero al mismo tiempo decía también que esto genera bastante incertidumbre, lo que está pasando ahora mismo. Situación ante la cual el presidente electo, por llamarlo de alguna manera, el presidente Biden, dijo justamente en el día de hoy que cuando le preguntaron qué opinión le merecía
el comportamiento de Donald Trump a resistirse, a aceptar el triunfo, a aceptar el triunfo, su triunfo, el triunfo de Biden. Y él dijo, simplemente creo que es embarazoso. Simplemente creo que es embarazoso, francamente embarazoso, dijo Biden. E incluso dijo una frase que quiero compartir con los oyentes, con la teleaudiencia. Él dice que esto para el legado de Trump resultaría bastante negativo como un presidente que se resistió en una situación como esta a reconocer el triunfo a reconocer el triunfo de su competidor en el proceso electoral. Adelante, Manuel. Bueno, el tema no es que solamente Donald Trump se resiste a aceptar que perdió, sino lo grave son las piedras que está colocando en el camino de Biden para llegar a la Casa Blanca. Por ejemplo, hoy se estaba ya informando de que los republicanos aumentaron un escaño en la disputa por el control del Senado. Ahora mismo está 49-48 en favor de los republicanos y una diferencia de un escaño en la Cámara de Senadores. Pero aún faltan cuatro escaños, es decir, cuatro candidaturas al Senado por definir en los Estados Unidos. Se trata una en Alaska y dos en Georgia. En el caso de Georgia, habrá que repetir la elección, es decir, habrá que repetir la elección para el Senado. Son dos senadores que se eligen ahí y está pautada una nueva elección para el 5 de enero. Es decir, que todavía no se sabe quién finalmente terminará teniendo el control del Senado de los Estados Unidos. En el caso de la Cámara de Representantes, ya el Partido Demócrata aseguró una mayoría bastante cómoda en la Cámara de Representantes en el día de hoy. Es decir, que ahí no hay todavía ninguna disputa, la disputa todavía está a nivel del Senado de la República. Diógenes, y otra cosa bastante complicada que en cualquier país de América Latina pondría los pelos de punta, fue la decisión que anunció ayer sorpresivamente Donald Trump de destituir al ministro de Defensa de los Estados Unidos y colocar un ministro de Defensa interino al frente de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Y todo esto se produce en medio de muchas conjeturas, en medio de muchos rumores que están hablando incluso de que Trump tendría la mira puesta también en la posible sustitución del director del FBI y del director de la CIA, de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. Y todo esto indica que hay un interés marcado por no solamente incidentar lo que es el proceso propio relacionado con las elecciones en los Estados Unidos, sino que también se están tocando sectores, áreas sensibles de la democracia norteamericana que uno tendría que seguir apostando a la fuerte institucionalidad que ha mostrado Estados Unidos a través de la historia, porque lo cierto es que el camino que se está observando es un camino bastante rebaladizo, es un camino peligroso, y me parece que las acciones de Trump son bastante temerarias. No sé hasta qué punto el propio Partido Demócrata podría convertirse en cómplice de todo esto que está en curso en los Estados Unidos. En los procesos judiciales son procesos normales, eso lo establece el propio sistema. Usted puede recurrir a un proceso judicial cuando no está de acuerdo con cualquier decisión, incluyendo unas elecciones, pero está establecido el mecanismo que usted tiene que hacerlo, tiene que presentar las pruebas. Sí, Manuel. Sí, eso bastante brumoso está el panorama en Estados Unidos, Manuel. Pero Manuel, no quiero que nos vayamos sin dar la información de lo que ocurrió en el día de ayer en Perú, en donde fue destituido su presidente Martín Vizcarra. Es decir, algo que ha venido impactando esa nación de una manera impresionante. En los últimos 4 o 5, del 2016 para acá, este país ha tenido ya
3 presidentes. Y en los últimos 10 años, 6 presidentes de ese país, 6, en los últimos 20 años, 6 de los presidentes que ha tenido ese país han terminado imputados por asuntos de corrupción, han terminado en presos, han terminado en algunos se han suicidado, como el caso de Alan García. Es decir, una situación bastante delicada desde el punto de vista institucional, la que atraviesa Perú en este momento con la destitución de su presidente Martín Vizcarra, ya digamos a solo 4 meses, 5 meses de unas próximas elecciones. Es decir, bastante delicado lo que atraviesa Perú en estos momentos. Adelante, Manuel. Bueno, se acaba el tiempo y ciertamente es así. Eso es lo que está minando la confianza de los peruanos en el liderazgo político. Y ahora está encabezando las encuestas un antiguo jugador de fútbol. Es decir, George Forsyth encabeza las preferencias electorales en Perú para las elecciones de abril, del 11 de abril del 2021. Y después nos llevamos las manos a la cabeza. Bueno, señores, se nos quedó el tema del inicio del Congreso de la Fuerza del Pueblo. Vamos a ver si mañana podemos abordar este tema, pero ya hoy no hay más tiempo para más. Agradecer como siempre su sintonía e invitarlos para mañana, miércoles, a las 6 de la tarde, para que estén nuevamente con nosotros por Digital 15. Diógenes Espina, un servidor Manuel Jiménez, les deseamos muy buenas noches.